Buenos días, mi nombre es Yusara Patiño, soy estudiante de Administración de Empresas y les voy a hablar un poco sobre lo que son los elementos de la geoeconómica, la globalización y la geopolítica jurídica. Geoeconomía. Es la ciencia que estudia los aspectos espaciales y económicos de los recursos naturales, es decir, aquellos bienes materiales que proporciona la naturaleza y las economías de los países. Según Hernández, es una de las ciencias del conjunto de las geociencias sociales. Es la ciencia del estudio, la producción y distribución determinada por consideraciones geográficas. Tal relación determinística es posible dado que el factor producción es tomado desde su fuente como materia prima natural. Su objetivo fundamental consiste en proporcionar al Estado las herramientas de carácter económico, a través de las cuales pueden desarrollar e implementar estrategias ganadoras, para que las empresas del país puedan conquistar mercados y proteger segmentos estratégicos de la economía nacional. La economía contemporánea en el orden internacional y su efecto en el equilibrio de poder. Se podría asegurar que los fines geoeconómicos cambian sustancialmente la forma en la que interactúan los estados y cómo analizan y evalúan los riesgos políticos. El concepto de riesgo político va de la mano con geoeconomía. La lucha por el control de recursos y las guerras no hace sino demostrar y reforzar aún más el hecho que son los estados, con toda su soberanía y potestad para actuar, lo que tienen la relevancia en el sistema y relegan a un plano secundario a las organizaciones intergubernamentales, creadas para evitar los conflictos. La jerarquía de poder económico como finanzas y deudas, las secuelas de la crisis financiera de 2008 y el 2009 continúan creando caos económico en numerosos países. Sorpresivamente son varias economías de la eurozona anteriormente consideradas desarrolladas o maduras, las que han probado ser menos resistentes de cara a la contracción del crédito, una tasa de inversión extranjera y un crecimiento más lento, por lo que en algunos países la proporción de deuda del PIB ha alcanzado niveles más allá de los sostenibles. Son simplemente impagables, lo que hace que crezca el llamado para un balanceo macro de la economía mundial a través del reajuste de divisas, particularmente la apreciación de divisas de mercados emergentes como el renminbi chino. La creciente priorización de intereses económicos coincide con la emergencia de potencias no occidentales, particularmente en Asia, y en efecto el crecimiento económico de mercados emergentes regionales es un impulsor clave de nuestro cada vez mayor mundo multipolar. La Latinoamérica explora los prospectos económicos de Latinoamérica, es ilustrativo de tanto una importancia de un enfoque regional, así como es vínculo entre geoeconomía y geopolítica. Los 900 millones de personas de Latinoamérica tienen un PIB combinado con mucho mayor que el de la India y casi igual al de China. Las reservas de petróleo de Brasil, Venezuela y México, así como las reservas de biocombustible y recursos hídricos de Sudamérica, hacen en la región un bastión de la emergencia de la autosuficiencia energética del hemisferio occidental. En adición a la asociación energética que emerge en el hemisferio occidental, si una amplia política de cooperación industrial surge, podría renovar la competitividad occidental con Asia. La integridad de Latinoamérica hacia el sistema económico occidental revitaliza el concepto del oeste como un todo, en efecto de la zona triangular de paz que comprende Norteamérica. Latinoamérica y Estados Unidos se mantiene por mucho como la más grande zona económica mundial, aún mayor que Asia o el este. Rusia presenta otro caso importante de orientación geopolítica pendiente debido a las nuevas dinámicas geoeconómicas. Mientras las reservas de gas natural de Rusia fluyen hacia Europa Occidental, su partido sería China, Japón y Corea. Globalización. Se puede considerar como la creciente dependencia económica mutua entre los países del mundo ocasionada por el creciente volumen y variedad de transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como la de flujos internacionales de capitales y por la aceleración de la difusión de la tecnología en más lugares del mundo. Un aspecto de vital importancia a considerar es el relativo a la globalización y sus efectos en la capacidad de acción y autonomía de los estados. En este sentido, a continuación se presenta un conjunto de hechos que evidencia la imposición de serios límites a dicha capacidad y autonomía. La globalización erosiona la soberanía del Estado y su capacidad para tomar decisiones autónomas. La creencia de que es la propiedad privada la base sobre la cual se debe construir el poder político y toda la organización de la sociedad, y el hecho de que la globalización viene acompañada de un concepto de modernidad del Estado y un movimiento neoliberal basado en la propiedad privada, afectan a la acción de lo público encarnado por el Estado. Según el autor Sánchez Solano, se refiere a los factores globalizadores que están propiciando la transformación e incluso la erosión del Estado. Como primero tenemos diseño y educación de la política económica. Respecto a los factores de índole económica, podemos indicar que la globalización está reduciendo drásticamente la autonomía y la discrecionalidad que tienen los gobiernos a la hora de desarrollar su política económica.
Segundo, tenemos el nacionalismo. Un segundo factor de carácter político que se considera el nacionalismo es precisamente esta una característica común a todos los gobiernos subestatales que presentan una mayor actividad en las relaciones internacionales. Tercero, tenemos el autoabastecimiento nacional. Hoy en día es menor el número y el grado de los recursos que se consideran estratégicos, a diferencia de lo que ocurría hasta hace pocas décadas. Cuarto, tenemos creciente dificultad para ofrecer determinados bienes públicos. La globalización está provocando que la provisión parcial o totalmente de un creciente número de bienes públicos no pueda ser garantizado por parte del Estado. Quinto, un quinto factor que debemos considerar es el creciente protagonismo de la sociedad civil. En la medida en que el Estado no ha sido capaz de atender con eficacia y eficienciar las necesidades tanto los entes subalternos como la población, ha facilitado este creciente protagonismo, lo que está favoreciendo la descentralización de las administraciones públicas. Por último y sexto lugar, tenemos el relacionado con el punto anterior, debemos mencionar el modelo por el cual se articula la Unión Europea y el papel que desempeña en este principio de subsidiariedad, lo cual debemos indicar que no es posible entender la llamada Europa de las regiones sin tener en cuenta tanto los diferentes ámbitos nacionales como el ámbito comunitario. Geopolítica jurídica. Es la ciencia que concibe al Estado como un organismo geográfico o como un fenómeno en el espacio, ya que es una doctrina que las relaciones de la Tierra con el desarrollo político es la impulsora del derecho, que estudia el comportamiento humano de la sociedad y la limitación de sus estados. La geopolítica, que como su nombre nos está indicando, es la combinación del estudio del entorno geográfico de una ciudad, región o nación determinados, en combinación con el análisis de los factores políticos que han intervenido desde su función hasta estos días, contando como una ciencia complementaria a la historia que nos ayuda a entender de mejor manera el pasado y presente de una comunidad, además de poder establecer una teoría de cómo será su futuro. El derecho es para algunos la práctica de las leyes hechas por un Estado o nación que deben ser cumplidas por el individuo. Si bien la geopolítica estudia la influencia geográfica dentro de una nación política que está basada en leyes impuestas por una ley, monarca o líder debían ser cumplidas a cabalidad por el pueblo. Nos encontramos en un estado político desde que nacemos, por lo que debemos hacer cumplir nuestros derechos como personas. El derecho en la geopolítica ayuda a delimitar los espacios entre cada estado o nación. El derecho tiene relación con la geopolítica ya que los dos ven básicamente por las necesidades del pueblo. Entre los dos tienen un orden específico para lograr una convivencia ordenada en la sociedad. Mediante el derecho se controla el poder político y la geopolítica, estudiando la economía de las regiones, y sin derecho no hay una economía ordenada, por lo tanto no habría una evolución. La geopolítica y derechos humanos. Al ser concebidos como universales, los derechos humanos no deberían tener fronteras ni nacionalidad, puesto que están dirigidos a todos los seres humanos. Al ser universales, trascienden las fronteras y al dirigirse hacia la protección de los individuos, se deben dejar a un lado las ciudadanías o nacionalidades. Por lo tanto, son los estados que tienen la obligación de garantizar a cualquier individuo su cumplimiento, sin importar si es o no nacional del estado en que se encuentre. La geopolítica supone que todos los individuos son iguales y gozan de los mismos derechos. Sin embargo, es evidente que la práctica esta teoría universal es imperfecta y limitada, pues vivir en un país desarrollado o subdesarrollado no determina por sí mismo su garantía, teniendo en cuenta la dinámica internacional actual. Puede afirmarse que en los países desarrollados es más factible garantizar a los ciudadanos situación contraria en los países subdesarrollados, donde existen problemas estructurales de gran importancia que impiden su cumplimiento. En el caso colombiano, la presencia de grupos al margen de la ley, el desplazamiento forzado, la pobreza y el desempleo, entre otros, dificultan su aplicabilidad. En las últimas 2 décadas han encontrado en el léxico político la expresión intervención humanitaria, muy sonora pero nebulosa desde el punto de vista del derecho internacional. Este acto se comprende como una intromisión desde el afuera del conflicto de un Estado con el fin de defender los derechos humanos. Como muestra la práctica de los últimos decennios, las consignas humanitarias y la inicial variante CAS-13 limitada se revisan inevitablemente durante la propia operación, sin referencia a alguno de los documentos básicos de la ONU. En la política de los países occidentales se entrelazan muy intricadamente los motivos normativos, es decir, la aspiración sincera de extender la democracia, y los motivos prácticos, relacionados con la garantía de sus intereses económicos nacionales, intereses en materia de la seguridad, entre otras. Todas las regiones de intervención humanitaria de Occidente son de importancia geopolítica, a saber, tienen
recursos energéticos, una situación geográfica estratégicamente favorable, permiten instalar la infraestructura militar que le garantice su control sobre regiones enteras. No es casual que en todas estas regiones persista la presencia militar de Occidente, de hecho, no limitada por la ONU. Es evidente que tal desarrollo de los acontecimientos está planificado para Siria, independientemente de donde se encuentren allí los expertos de la ONU. La geopolítica y derecho acuático. La geopolítica del derecho de las comunicaciones acuáticas de interés internacional, ríos, canales y estrechos internacionales, y en el que se revisan y actualizan los postulados de la teoría jurídica relativa al régimen de las vías acuáticas internacionales desde una perspectiva novedosa en la que confluyen el derecho internacional y las relaciones internacionales. El autor sostiene que en los últimos años se ha relevado la creciente importancia de los nuevos usos y formas de aprovechamiento de las vías acuáticas internacionales, así como la necesidad de prevenir los peligros de contaminación o agotamiento de sus recursos. Es claro que los distintos regímenes internacionales aplicables son ya inadecuados para abordar con sentido moderno los problemas ocasionados por uso y aprovechamiento de que no fueron previstos. Hoy en día se está desarrollando un derecho fluvial internacional como un régimen jurídico de los ríos y cursos de aguas internacionales que establece derechos y obligaciones para los estados ribereños. Sin embargo, este derecho no puede incorporar normas generales rígidas y uniformes, puesto que cada río presenta características y problemas específicos. En materia de canales y estrechos internacionales, sí se han elaborado las normas de aplicación en general en razón de la importancia que estas vías revisten para la convivencia internacional. Empero, el contenido de las mismas ha ocasionado serias lagunas jurídicas en torno a su relación y jerarquía con respecto a los tratados internacionales de la materia celebrados con anterioridad y aún vigentes. Esta fue toda mi información, espero que haya sido de su agrado mi exposición. Muchísimas gracias por la atención.